La parte de ahora es lo que es hipertensión portal. Vamos a entender nosotros que para entender lo que es la definición hipertensión portal, necesariamente debemos entender lo que es la anatomía. La anatomía no en sí de la vena porta. La vena porta mide 8 centímetros, tiene 1,5 de diámetro. Pero cuando hablamos de hipertensión portal no nos referimos específicamente a esos 8 centímetros, nos referimos a toda la red que forma la presión venosa portal, es decir, a todos los afluentes, a todos los que van a conformar a la porta. Entonces lo establecemos como un síndrome secundario de diversas patologías, diversas entidades que van a entender el aumento de la presión en un punto de los 8 centímetros portales o en cualquier punto de esa red venosa portal. A su vez, esa es una definición. A su vez también hay otra definición en la cual se establece que la presión de la vena porta, de la red portal, es una, y la presión a nivel de la cava, de la vía central, es otra. Medidas en milímetros de mercurio. También lo establecen en centímetros de agua, pero acá milímetros de mercurio lo que vamos a manejar. Entonces, cuando este diferencial entre lo que es la cava y la porta aumenta, hay una gradiente. Esa gradiente es lo que también, esa diferencial de gradiente aumentada es lo que se define también como hipertensión portal. Ahora, esta hipertensión portal va a dar una serie de signos y síntomas que son evaluables al momento del saco del paciente, ¿no? Y eso se va a deber a que hay una gradiente de la presión portal en la red venosa mayor de 5 milímetros de mercurio. Es decir, en cualquier parte de la red, la porta, la esplénica, la mesentérica inferior, la superior, la gástrica izquierda, en cualquier parte de esa red, a diferencia de la vena cava, hay una diferencial mayor de 5 milímetros de mercurio. O si, esto es lo que se hacía antes, a través de ecografías Doppler que miden el flujo, se ve la vena porta, esos 8 centímetros, se ve el centímetro y medio de diámetro, que cuando hay hipertensión que tiene más diámetro, 2,5, una vena porta extendida, porque está dilatada, y ahí se mide que la presión es mayor de 21 milímetros de mercurio. Esto es lo que se hacía antes, ¿no? Ecográficamente, por ejemplo, veían solo la porta y si estaba más de 21, decían hipertensión portal. Si estaba en menos, decían, bueno, no es lo normal, puede haber un aumento, pero no lo establecían como tal. Es así que se establecieron los dos criterios anteriores, ¿no? Cuando hay diferencial con la cava. O podemos tener una vena porta en la cual tiene 12 milímetros, una presión normal, pero uno de sus afluentes, uno de los que va a formar la porta, en este caso la esplénica, puede ser también la mesentérica inferior o superior, tiene una presión mayor de 15 milímetros de mercurio. Entonces, cualquiera de estas definiciones específicas te da el diagnóstico de hipertensión portal. Obviamente, la sintomatología y la signología va a estar determinado por el nivel de obstrucción de toda esta red portal. Entendiendo esta la anatomía, lo que siempre hemos hablado, como la vena porta, que está ingresando al hígado, es entre centímetro y medio. Cuando hay hipertensión puede llegar hasta 2 centímetros y medio. Es lo más grande que ingresa al hígado. La arteria es muy pequeñita, la arteria es nutricia básicamente, muy pequeña, y está encima de la porta. Y la vía biliar también es muy pequeñita que está encima, ¿no? Y está ingresando. Y como ingresa y se va subsegmentando sus 8 segmentos, se para. ¿Quiénes van a formar la vena porta? La vena mesentérica inferior. Esta vena mesentérica inferior va a recoger la sangre del recto superior, la rectal superior, de las sigmoideas, de las venas sigmoideas, de la cólica del lado izquierdo y del colon transverso, en su tercio, 2 tercios distales. Va a recoger toda esta sangre y va a unirse a un tronco en común con la vena esplénica. Esta vena esplénica, que no solamente viene del vaso,
sino está recogiendo toda la sangre del cuerpo y cola del páncreas y de toda la curvatura mayor. Va a recoger toda esta serie de los vasos cortos, recoge toda esta sangre y se une a la vena mesentérica inferior. Y una vez que ya está el tronco mesentérico esplénico, se va a unir la gran mesentérica superior. La mesentérica superior, probablemente la vena más importante desde el punto de vista nutricional, porque va a recoger toda la sangre que viene de todo lo que son el intestino delgado, todo lo que se ha absorbido, todos los nutrientes, todos los productos de degradación, también todo es recogido por la vena mesentérica superior, ilio, colon ascendente y el tercio proximal del colon transverso. Vean también que acá esta mesentérica superior también recoge sangre acá del páncreas, de la cabeza del páncreas, a través de las gastroepicloicas y regresa y van hacia el hígado. Entendiendo esto, también puedes tener las zonas de metástasis hacia el hígado. Como la sangre va hacia el hígado, todos los tumores que se originan en el colon, en el recto superior, el inferior y medio tiene otro drenaje, intestino delgado, colon derecho, ¿hacia dónde van? ¿Hacia dónde están yendo? Entonces, todos los cánceres de colon derecho, izquierdo, transverso, recto superior, todos tienen tendencia a hacer metástasis hepática. Ven, ¿no? Acá páncreas también, metástasis hepática, páncreas cabeza, metástasis hepática, duodeno, todos se van hacia el hígado. Simplemente por el entendimiento de la parte anatómica. Entonces esta vena esplénica va a recoger la sangre del vaso, de los vasos cortos del fondo gástrico, de la curvatura mayor y del páncreas, cuerpo y cola, la mesentérica superior, las cólicas derechas, todo el intestino delgado, y la inferior, lo que es todo el intestino izquierdo, el colon izquierdo, las hemorroidales, solamente la superior, y los 2 tercios distales del transverso. La vena porta, o la red venosa portal, es una estructura venosa retroperitoneal, o sea, está por detrás, justo por delante de la aorta y de la columna vertebral, ahí se proyecta la vena porta. Acá se ha cortado segmentariamente el cuerpo del páncreas, parte de la cola, el cuerpo y de la cabeza se ha cortado, se ha sacado. Y detrás de eso está la porta, o sea, es decir, la porta está bien atrás, retroperitonealmente. Es un órgano retro, es una estructura vascular venosa retroperitoneal. Es tanto así que está firmemente adherida a la cara posterior del páncreas. Procesos pancreáticos de cuerpo y de cabeza, y de cuerpo cercana a la cabeza, comprometen rápidamente la vena porta y son criterios de resecabilidad cuando hay estas lesiones. O también duodenales o del colédoco, por el colédoco también está por acá. Entonces, acá se ha tenido que resecar parte de la cabeza y el cuerpo del páncreas para ver exactamente cómo está la porta. Esta porta que estamos viendo acá, que mide sus 8 centímetros, y cuando hablamos de hipertensión portal, no solamente estamos hablando de esto, sino de esta gástrica izquierda o coronaria estomática, esta vena, que va a ir desde, acá también se ha sacado el estómago, vean, esta es la curvatura menor gástrica, y esta es la curvatura mayor gástrica, vasos cortos. Se ha tenido que sacar todo para entender que la red venosa portal es una estructura vascular venosa retroperitoneal. Luego acá el vaso, sale la sangre del vaso, de los vasos cortos, discurre por el borde superior pancreático, se une con la mesentérica inferior, se une con toda la sangre de la mesentérica superior e ingresa al hígado, ¿no? Entonces, dependiendo del nivel de obstrucción en esta parte vascular, vamos a tener la sintomatología. Si tenemos una obstrucción ahí, en la misma porta, todo el flujo que está por detrás, que está entrando, no va a poder entrar y va a causar una éstasis, una vasodilatación. Una vasodilatación ¿de qué? De la vena gástrica derecha, o sea, esta gástrica que está acá, que normalmente está delgadita, se va a poner más gruesa, tortuosa. La vena esplénica, si se empieza a poner la vena esplénica así grande por éstasis venoso, también
el vaso tiende a crecer, un vaso palpable indica el estrenismo. Obviamente también las venas mesentéricas inferiores y la vena mesentérica superior, ¿no? Acá estamos hablando de una obstrucción a nivel de la misma porta, ¿no? O también puede ser por delante, ¿no? En el mismo hígado. Hígado o porta se ha obstruido por X motivo y está condicionando toda esta éstasis vascular retrógrado. Se empiezan a volver tortuosas esta parte venosa. Sin embargo, si no tenemos la obstrucción ahí, desaparecemos la obstrucción que hemos puesto ahí arriba, la desaparecemos y la ponemos acá abajo, solamente el esplénico. Desaparecemos la de arriba. Si desaparecemos la de arriba, desaparecemos, ya no va a haber acá, esta de acá desaparece, y desaparece la de la mesentérica. Eso también es una hipertensión portal. Recuerden, la porta no está afectada, ustedes ven la porta está bien, pero el territorio, la red portal, se encuentra afectada porque la esplénica está afectada. Esta esplénica, esto sí no va a desaparecer, sigue esplénica tortuosa, grande, dilatada, el vaso igual y la mesentérica inferior igual. Esto va a condicionar, todas estas obstrucciones condicionan un flujo retrógrado, es decir, como no puede pasar la sangre, el flujo en vez de avanzar va a retroceder. A eso se llama flujo retrógrado. Y al retroceder la sangre va a crear nuevas colaterales. Es como si ustedes tapan el cerro, la salida de Raúl Ferrero, y todo el mundo se va por Javier Prado. Hay un tráfico, entonces empiezan a buscar callecitas que antes no se usaban, para tratar de salir hacia la Javier Prado. Es lo mismo. Acá, al haber un flujo retrógrado aumentado, empiezan a aperturarse nuevas colaterales, que normalmente no pasaban autos por ahí, pero ahora sí empiezan a aperturarse. Esa apertura de estas colaterales, o sea, donde no pasaban autos y empiezan a esos vasos a empezar a tener flujo, se llama flujo hiperdinámico. Flujo hiperdinámico es la permeabilización de esa apertura colateral, producto de ese flujo retrógrado debido pues a la obstrucción que estamos hablando. Inyectan a través de la safena, contraste varietado, y hacen una portografía, ¿no? Todo lo blanco es la estructura venosa. Vemos acá esta estructura arborificada, este es el vaso con su vena esplénica, de la vena esplénica bien marcada. Acá probablemente el tiempo de la mesentérica inferior no es tan marcado, porque el contraste seguramente no ha llegado bien, ¿no? Pero acá está la mesentérica inferior, acá está la porta y acá está la mesentérica superior, por acá se ve, ¿no? Pero ven cómo la porta sí se dibuja bien, porque es una fase portal, porta del lado derecho, porta del lado izquierdo, y toda la gran ramificación que hay en ambos hígados, derecho, izquierdo y los segmentos, ¿no? Acá también ven la coronaria estomática, ¿no? También la coronaria estomática. Y cuando existen, por ejemplo, ahí vemos la vena esplénica, la mesentérica inferior, la mesentérica superior, la gástrica izquierda o coronaria estomática, la vena porta. Todos esos son los que forman en sí la vena porta. Podemos tener en el hígado estos nódulos. Finalmente, lo que más va a causar hipertensión portal son los procesos asociados a cirrosis. Cirrosis es un diagnóstico histoanatomopatológico, es decir, tú puedes clínicamente sospechar de esto, pero al final el diagnóstico es haciendo una biopsia y viéndolo en el microscopio. ¿Qué encontramos en el microscopio? Nódulos de regeneración, fibrosis y necrosis. Viendo fibrosis, viendo necrosis y viendo nódulos de regeneración en el hepatocito, podemos decir que con un diagnóstico anatomopatológico se trata de una cirrosis hepática. Y usualmente para graficarlo lo ponen así como múltiples nódulos, ¿no? Porque normalmente era un hígado de 1,5 kg, 2 kilos, de una superficie regular, blanda, lisa, se vuelve tortuosa, rugosa, con múltiples bolitas que son los nódulos de regeneración, más chiquito. Todo debido pues al flujo retrógrado, a la apertura colateral que condiciona esa hiperdinámica, ese flujo hiperdinámico. Esta grafica así cómo se vuelve este hígado cirrótico, bien nodular, bien no uniforme, de bordes irregulares, chiquito,
cómo está el vaso palpable, normalmente lo hacen mucho, 12 centímetros, estos vasos llegan a medir 20, 25 centímetros, se palpan nuestros vasos. ¿Y dónde está el concepto finalmente a nivel histológico? Recordamos que tenemos los hepatocitos, ¿no? Un hepatocito, otro hepatocito, otro hepatocito, conjunto de hepatocitos con sus núcleos. Y entre los hepatocitos, la parte biliar, ¿no? El canalículo biliar. Tenemos los hepatocitos y tenemos el espacio de Dis. El espacio de Dis, que es el espacio entre los hepatocitos y las células endoteliales hacia la parte vascular, hacia el sinusoide, ¿no? El sinusoide hepático. Estas células endoteliales tienen sus fenestraciones, sus ventanas para dejar pasar o impedir que pasen ciertas sustancias. Y dentro de este espacio de Dis vamos a tener a la célula de hito, célula mesenquimal, célula estrellada, etcétera, que es la misma célula con diferentes nombres que se va a ir diferenciando. Esta célula se va a ir diferenciando y tiene una función normal, que es, en esta célula de hito, es de almacén de la vitamina A. Pero normalmente es su almacén, pero si existen agentes constantes de inflamación en este espacio de Dis, esta célula que es de inflamación, que es de reserva de la vitamina A, por la constante inflamación de los procesos de inflamación, interleuquina, factores de necrosis, etcétera, va a empezar a diferenciarse en fibroblastos, tipo 1, tipo 5, y empiezan a hacerlo más. Al diferenciarse en estas células estrelladas y empezar a crear fibroblastos, lo hacen más cauchoso, empiezan a cerrar estos poros, estas fenestraciones. Entonces, ¿qué es lo que condiciona la fibrosis? Y finalmente va a una cirrosis hepática, la agresión constante inflamatoria de este espacio de Dis. ¿Producto de qué cosa? De, usualmente, hepatitis B, C. Si hablamos de Estados Unidos, Europa, alcohol, si es el alcohol, mientras menos destilado sea, cañazo, más agresivo es. Medicamentos, drogas, hepatitis, medicamentos antituberculostáticos también. En sí, drogas, acá en el Perú lo que se ve es para la tuberculosis y las hepatitis. Entonces todo eso causa inflamación en este espacio de Dis, y esta célula hito, célula mesenquimal se diferencia y empieza a producir esos fibroblastos, y estos fibroblastos empiezan de manera mecánica a obstruir estos poros, pero también de manera funcional. O sea, no solamente es una estructura firme y quieta, sino también empieza a contraer estos sinusoides. Entonces, tenemos ahí la parte sinusoidal, ¿no? Que es la de acá, la parte sinusoidal, y como acá es donde se produce esta célula de hito, empieza a diferenciarse, producir los fibroblastos. Al empezar a diferenciarse y empezar a obstruir esto, se produce en sí el aumento a la resistencia. Su prevención mortal es aumento de la resistencia. ¿Por qué? Porque se ha producido estos fibroblastos y está condicionando una función mecánica, y también porque empieza a aumentar el flujo. Entonces, cada vez que vemos hipertensión portal, vamos a entender que ha aumentado la resistencia. ¿Por qué? Porque se ha vuelto fibrótico el hígado por estos fibroblastos, y porque ha empezado a aumentar el flujo también en consecuencia a uno. La vena porta como tal, su capa muscular es muy delgada, muy suave, y no ofrece una resistencia al flujo. La diferencia de la arteria, ¿no? La arteria no se le forma, las venas sí. Y esta vena, al no ofrecer gran resistencia, la resistencia en sí lo ofrece recién acá en el hígado. En el hígado, en el órgano sólido, ahí es donde se establece la principal resistencia, no en la vena porta en sí. El aumento de la resistencia al flujo constituye el fenómeno primario. O sea, entendiendo esto, sabemos que acá se inicia todo.
Esto es lo que se refiere al componente mecánico, o sea, mecánicamente este fibroblasto construye estas células endoteliales de tres generaciones porque hay una distorsión en la circulación. Entendiendo este componente mecánico, entendemos cómo estos fibroblastos que se han ido depositando por esta diferenciación de esta célula de hito hace una distorsión en la microcirculación hepática. Hay un aumento de la resistencia vascular periférica, la fibrosis y finalmente los nódulos de regeneración. Todos estos componentes es la parte mecánica. Todo esto ha condicionado la parte mecánica de esto. Sin embargo, ahora, hace unos 10 años ya se estableció que no eran solamente mecánicos, sino también tenían una parte funcional. Es decir, respondían ante estímulos de dilatación y de constricción. Entonces, entendiendo que estos sinusoides hepáticos tienen una capacidad contráctil también, se empezó a entender que habían ciertas sustancias que empeoraban y otras que mejoraban la permeabilidad del sinusoide. Se conoció la capacidad contráctil de esta célula estriada y que estaba mediada por vasoconstrictores y una disminución de los vasodilatadores. Así teníamos que se estableció que en este espacio de DIS, hubo un aumento de vasoconstrictores, de sustancias que vasoconstricten. O sea, la célula la contraían y cerraban las fenestraciones. Y los receptores de estas células que contraían el sinusoide se estimulaban muy fácilmente, tenían una hiperrespuesta a estos vasoconstrictores. Entre estos vasoconstrictores conocidos en el espacio de DIS, tenemos a las endotelinas, leucotrienos, tromboxano A2, la angiotensina 2, vasopresina y serotonina. Estamos hablando, recuerden, del espacio de DIS específicamente. No estamos hablando de la parte sistémica, solo del espacio de DIS. Entonces, en el espacio de DIS se reconocieron estas sustancias vasoconstrictoras y que también que los receptores tenían una hiperrespuesta ante estas sustancias. Y contrariamente, los vasodilatadores que ejercían ahí un equilibrio disminuían en proporción y también no respondían. Tenían que estimularlos mucho para que tengan respuesta. Entonces, este equilibrio entre vasoconstrictores y vasodilatadores se rompió. ¿Cuáles son los vasodilatadores? Glucagón, prostaciclina, sustancia P, óxido nítrico. Recuerden que estamos hablando solo del espacio de DIS, porque más adelante vamos a ver que estos mismos vasodilatadores a nivel general, a nivel sistémico, condicionan una vasodilatación esplácnica, que es perjudicial. Acá sería ideal que estuvieran altos, pero en la parte sistémica lo ideal es que estén bajos. Entonces, esta elevación de la circulación portal trajo circulación colateral, aumento del flujo sanguíneo portal. Como la sangre necesitaba llegar al hígado, empezó a haber una vasodilatación esplácnica, es decir, porta, esplénica, mesentéricas, todo se dilató. Y se dilató ayudado también, lo que les mencioné, óxido nítrico, prostaciclina, factor natriurético, glucagón. Lo que se necesitaba en el espacio de DIS hubiera bastante y había poquito. De manera sistémica había un montón y era perjudicial porque aumentaba la vasodilatación esplácnica. Entonces nosotros tenemos que la cirrosis, finalmente, fibrosis, va a condicionar un aumento de la resistencia hepática. ¿Por qué? Por lo que vimos. Y los mecanismos son alteraciones arquitecturales, es decir, la parte estructural, la mecánica, y la parte funcional, los elementos contráctiles que se vuelven sinusoidales y extrasinusoidales, es decir, por estos vasodilatadores que disminuían y vasoconstrictores que aumentaban. Todo esto condicionaba el aumento de la resistencia. Ahora, este aumento de la resistencia daba la hipertensión portal, que a su vez, al haber hipertensión portal, había esa vasodilatación esplácnica, todo el éstasis de la vena porta, de la esplénica, mesentéricas, todo empezaba a crecer y ahí se empezaba a acumular líquido. Al tener un acúmulo de líquido ahí, lo que teníamos
era un incremento del flujo portal, o sea, tanto líquido se acumulaba que empezaba a aumentar el flujo portal, y este secuestro de sangre en toda esta vasodilatación esplácnica condicionaba que haya una hipovolemia. Todo el líquido estaba en estos vasos y se establecía una hipovolemia efectiva y se activaba el sistema de renina, angiotensina, aldosterona. ¿Para qué? Para empezar a retener más líquido. En todo esto actuaban pues los vasodilatadores y los vasoconstrictores. El mismo hígado cirrótico. Entonces tenemos una célula normal, una célula hepática normal y una célula con depósitos de inflamación, necrosis, nódulos de regeneración, alterado por lo que es la cirrosis, fibrosis hepática, hepatitis B, hepatitis C, alcohol, drogas. Dependiendo dónde estemos hablando el nivel de obstrucción, siempre establecimos, ¿no? Obstrucción prehepática, antes la vena porta, ¿no? Y lo que está antes del hígado. Lo que normalmente hay acá son trombosis de la vena porta o de alguno de sus afluentes, la esplénica, las mesentéricas. O una esplenomegalia también. Intrahepática, la que se da a nivel del sinusoide, algunos lo establecen también antes del sinusoide, otros después del sinusoide. Y la poshepática, la obstrucción está a nivel de las suprahepáticas, en el síndrome del Budd-Chiari, la trombosis de las venas suprahepáticas, de la vena cava inferior o de la parte cardíaca, ¿no? Prehepática, intrahepática o poshepática es según el nivel de obstrucción. Lo más común en esto es la intrahepática, ¿no? Hablando de lo que es en sí la cirrosis, la fibrosis. Entonces la sangre, al estar esa vasodilatación retrógrada que aumentaba este flujo, empieza a buscar otros caminos, otros colaterales. ¿Para qué? Para tratar de llegar al corazón. Esta sangre que está siendo recogida pasa por el hígado y llega al corazón, la vena cava inferior, pero busca, al estar obstruido el hígado, busca otros caminos. Uno de esos caminos es acá arriba, como la coronaria, la estomáquica o coronaria izquierda, vena que está recogiendo toda esta sangre y forma la porta, cambia el flujo y se va para arriba y trata de buscar la vena ácidos, que se va hacia el corazón directamente. Entonces hay una comunicación ahí. Lo mismo sucede a nivel umbilical, como de parte de la porta. La vena umbilical, embriológicamente, es la continuación de la porta izquierda. La porta izquierda se oblitera y uno, cuando examina, ve la porta izquierda y va a formar la vena umbilical, que se va hasta el ombligo, a través del ligamento redondo falciforme. Esta se permeabiliza. ¿Para qué? Para tratar de conseguir contacto con las venas epigástricas que van hacia las ilíacas. Las ilíacas van hacia la cava. Entonces empiezan a generarse nuevas colaterales. Lo mismo sucede en colon y lo mismo sucede en recto a nivel hemorroidal. Ahorita lo vemos eso. Entonces vemos que lo que va a buscar el sistema porta es tratar de ir hacia el sistema, hacia la vena cava. Entonces ahí se establecen las anastomosis porto-cava. Como está obstruido el hígado, trata de buscar cualquier colateral. ¿Y cuáles son las colaterales que vamos a encontrar? Las colaterales peritoneo-parietales, las colaterales a nivel esofágica, las colaterales rectales y las colaterales umbilicales. Es decir, son los sitios donde la sangre portal se puede ir directamente hacia la cava. Hablando primero de las peritoneo-parietales, tenemos que la porta, la vena porta que está acá, esta vena porta que está entrando al hígado, empieza a formar estas colaterales duodenales por encima del duodeno, y de la vena cava va a formar las lumbares que están acá y van a la cava y va al corazón de frente, forma esto de acá normalmente no hay y se empieza a formar. Clínicamente no se ve esto se ve solamente si
uno laparotomiza al paciente, se ven estas, pero clínicamente no tienen mucha importancia porque no se ven. De parte de la porta, las duodenales, de parte de la cava, las lumbares. La permeabilización de ambas, ¿no? Ahora, la más importante probablemente son las esofágicas. Las esofágicas, vamos a tener que la vena gástrica izquierda o coronaria estomáquica que está recogiendo la sangre del estómago y del esófago y va a formar la porta, al regresar la sangre empieza a hacer tortuosidades a nivel de este estómago y de este esófago, tortuosidades venosas. Y lo que ellas buscan es unirse con otra venita que está arriba, que es la vena ácigos. La vena ácigos es la parte esofágica que va directamente hacia la cava. Entonces acá es coronaria estomáquica con ácigos. Esa unión forma lo que son las varices esofágicas. Esto sí clínicamente es evaluable. ¿Por qué? Porque estas varices esofágicas van a ser dilataciones venosas tipo hemorroidales a nivel del esófago-estómago. Y como el estómago tiene una acidez marcada y hay deglución, se va a rasgar estas varices esofágicas. Y es así uno de los eventos clínicos como debutan estos pacientes, que es la hemorragia digestiva. Hemorragia digestiva alta por varices esofágicas sangrantes en un paciente con hipertensión portal. ¿Por qué? Por la permeabilización de esta coronaria estomáquica en busca de la vena ácidos que va hacia la vena cava, ¿no? Ese me parece el seminario que viene, de la parte de hemorragia digestiva. Otro camino que también la vena porta busca es a través de las hemorroidales. Se empieza, recuerdan, porta mesentérica inferior, toda la dilatación de la mesentérica inferior, hasta que llega a la hemorroidal superior, ¿no? A la hemorroidal superior acá. Entonces toda la hemorroidal superior empieza a crear todo este enmarañado de sangre. ¿En busca de quién? De la hemorroidal media y de la hemorroidal inferior. ¿Por qué? Porque esta media y esta inferior no están drenando hacia la porta, sino se van hacia la vena cava, a través de las ilíacas, simplemente por anatomía. Y nosotros, estos pacientes, al hacer un tacto rectal, acá tienen varices, tienen hemorroides. El doctor empezó a tener hemorroides y hemorragia digestiva baja. ¿Por qué? Por la permeabilización de estas hemorroidales inferior y media con la superior que viene de la porta. Esto también clínicamente es evaluable. Hemorroides en los pacientes con hipertensión portal. Y la otra es la de la vena umbilical. El paciente viene el ombligo y tienen una especie de cabeza de medusa, le llaman. Ven múltiples vasos con el ombligo central. Eso es porque esta vena umbilical del ligamento falciforme que está a nivel del ombligo internamente, se va a permeabilizar. Lo que les dije que es el rezago embrionario de la porta izquierda, se permeabiliza. Y se permeabiliza en busca de la vena de la vena que viene de la ilíaca epigástrica. Las venas epigástricas que vienen de la vena ilíaca tratan de buscar a estas venas umbilicales y en ese afán de búsqueda forman este enmarañado que es el cabeza de medusa. De esta manera, ¿no? Clínicamente es evaluable, desde el punto de vista práctico, solo las varices esofágicas y las hemorroidales son las importantes, porque sangran, ¿no? Vemos acá, ¿no? Como esta es la más importante, cómo empieza la coronaria a ser tortuosa y crea estos sacos dilatados a nivel de la unión esófago-gástrica para tratar de conectarse con la vena ácigos. Si nosotros hacemos una endoscopía,
O sea, entramos con un tubo flexible por la boca, ¿no? Vamos a ver, ven el túnel acá, toda esta tortuosidad son las varices. Estamos entrando con un tubo, con un endoscopio, y se están viendo todas estas varices. Normalmente esto es liso, plano, esta es la parte esófago-gástrica. Y acá están las varices con los signos de sangrado. Si entramos y nos vemos para arriba, vamos a ver el tubito, ¿no? Habíamos entrado y mirado así, ahora lo estamos viendo así. Cómo están estas dilataciones. Todas estas dilataciones no deben existir. Todo esto son la parte venosa. Y esto es lo que sangra. Sangran y pueden descompensar al paciente. Es una emergencia. Después de que la hemorragia digestiva es el debut de muchos pacientes, existe también otra manifestación, que es la ascitis. La ascitis, que es ese acúmulo del tercer espacio a nivel peritoneal, que va a estar dado por, vamos a tener que, esta cirrosis hepática condiciona una hipertensión portal, ¿no? Lo que hemos visto. Condiciona la vasodilatación esplácnica, es decir, se empieza a dilatar todo. Esto es captado y efectivamente hay una disminución efectiva del volumen plasmático. Se detecta como poco volumen. Al detectarse eso, se activa el sistema renina-angiotensina-aldosterona, hormona antidiurética, y se empieza a retener más líquido. Al retener más líquido hay una disminución del sodio de manera dilucional también, una retención renal de sodio y agua, y esto hace un aumento del volumen plasmático. Esto condiciona dos cosas. Primero, que al aumentar el volumen plasmático se restablezca todo el volumen efectivo, o de lo contrario, persiste la deficiencia del volumen. Al persistir la deficiencia del volumen, se empiezan a activar sistemas vasoactivos, y esto hace que se retenga más agua y más sodio, y esto agrava la hipertensión portal y finalmente se conduce a la ascitis. Todo se debe a esta vasodilatación y a esta activación del sistema renina-angiotensina-aldosterona. Finalmente, si no lo compensa, se forma ascitis. Si lo compensa, si está en el otro lado y lo logra compensar, sí se desactiva todo este sistema, ¿no? Y no, obviamente no hay ascitis. Ascitis se va a entender como la acumulación de líquido a nivel peritoneal. Representa como una retención en este tercer espacio peritoneal de sodio y agua, y la mayor parte de los casos, 70-80% en nuestra población, es debida a la cirrosis hepática, a la fibrosis, debido a hepatitis C y B. El origen, la vasodilatación esplácnica, una vasodilatación sistémica que provoca la hipovolemia, la caída de la presión arterial media, y esto activa la homeostasis. Y todo esto altera la circulación, la microcirculación y la permeabilidad intestinal. Ese es un mecanismo. Otro mecanismo, si estamos hablando ya pensando en un hígado cirrótico, es la disminución de la producción de albúmina, ¿no? Hay disminución de la síntesis, del metabolismo de la albúmina, inversión de la albúmina, globulinas, inversión de los valores, y esto condiciona también efectos de que aumenta la permeabilidad capilar, aumenta la presión hidrostática, disminuye obviamente la coloidosmótica y se obstruye el drenaje linfático. O sea, por una parte hay la vasodilatación esplácnica, por otra parte disminuye la albúmina y forma este tercer espacio a través de la disminución de la coloidosmótica y aumento de la hidrostática, y la inflamación en sí obstruye también el drenaje linfático. Entonces, esos tres factores condicionan finalmente lo que es la ascitis. Esta ascitis, que en algunos casos puede acumular hasta 15, 18 litros de líquido ascítico, que se llena toda la cavidad abdominal de tal cantidad de líquido ascítico, estamos hablando de 18 hasta 20 litros, 20 kilos de más, imagínense 20 kilos solamente de líquido, que dificulta la parte respiratoria. El paciente se echa
y al echarse, al estar en decúbito, todo el líquido impide que el diafragma pueda expandirse y al paciente le empieza a faltar aire, se echa aire. Entonces tiene indicación de tratar de drenar esto, porque puede hacer atelectasias y finalmente neumonías, procesos respiratorios, porque impide la distensión del diafragma para una buena ventilación. Entonces se establece lo que es la paracentesis. Umbilical, cresta ilíaca, tercio externo, con una aguja y se drena con anestesia local y se drena todo el líquido. Obviamente hay que ver debido a qué tipo de líquido es el que estamos drenando. Estamos hablando que es un líquido que tiene linfa, que es un líquido debido a si estamos hablando de cirrosis, es un líquido producto de hipoalbuminemia o de la fibrosis en sí, de la cirrosis. Entonces vamos a tener que no todas las hipertensiones portales te dan ascitis. Tenemos ascitis con hipertensión portal y ascitis sin hipertensión portal. Las ascitis que tienen hipertensión portal se definen con una gradiente mayor de 1.1. ¿Quiénes son? La cirrosis hepática, la hepatitis aguda alcohólica, la obstrucción de la vena porta. Estos son los procesos de hipertensión portal que se asocian a ascitis. También podemos tener ascitis que no tienen hipertensión portal. Esta cirrosis, esta hepatitis, usualmente esta ascitis es de alto contenido proteico, es un exudado, es más espeso. Entonces el paciente tiende a, si uno drena muy rápido este volumen, se pone inestable, varías mucho la presión arterial media, la homeostasis del paciente. Hay que tener mucho cuidado en drenar en estas paracentesis de estos pacientes con hipertensión portal, por este origen. Sin embargo, también tenemos los procesos que no tienen hipertensión portal, con una gradiente menor de 1.1. Acá hablamos de todos los procesos oncológicos, carcinomatosis. La parte de los procesos ginecológicos, cáncer de ovario, y los que cursen con hipoalbuminemia. Esos pacientes son pacientes que tienen algún tipo de tumor digestivo, y el tumor ya no solamente, lo más común acá es ovario y estómago. En el estómago tiene su cáncer que nace en la mucosa, atraviesa todas las paredes, se va hasta la serosa del estómago, sale de la serosa, y como ha salido de la serosa del estómago, ya se disemina en toda la cavidad abdominal. Esa es una diseminación transcelómica. Así sucede con el estómago, con toda víscera hueca, estómago, con la vesícula, con el intestino, con el colon. Crecen en la mucosa y se salen y se diseminan y dan lo que se llama carcinomatosis. Así también sucede con el ovario. El ovario crece el tumor, sale del ovario y se disemina y se empieza a implantar, obstruye los drenajes linfáticos y empieza a producirse la ascitis por esta infección, por este proceso obstructivo tumoral. Siempre que se habla de carcinomatosis es estadio clínico 4, o sea, es una enfermedad avanzada, ¿no? Y son los que más líquido te dan los que, de esos que hablamos de 20, 25 litros, son esos de carcinomatosis. Usualmente ovario y estómago son los que más dan. Hay signos clínicos que te permiten establecer cómo está el líquido ahí. Uno pone una mano en un lado y al otro lado lo percute y se siente la oleada. Una mano está poniendo una mano y en el otro lado van a percutir. A eso se llama signo de la oleada positivo. Y clínicamente se siente como el líquido está interiormente, ¿no? El líquido está recubriendo todas las vísceras, todos los órganos internos, y si es que no le dificulta la parte respiratoria, debe permanecer así. Tomografías, como se ve todo lo blanco, todo esto blanco son los pozos de líquido. Todo lo negrito, esto negrito de acá. Esos son los implantes de carcinomatosis. Este es el intestino, y en el intestino este es el mesenterio, o sea, los vasos que van a través de la grasita, y acá los múltiples implantes.
Se ve como lesiones nacaradas chiquitas, múltiples. ¿Cuáles son las causas de ascitis? En nuestro medio, hepatopatía crónica. Hepatitis, cirrosis, 80-85%. Seguido de eso, carcinomatosis. Insuficiencia cardíaca también te puede dar ascitis, pero si la insuficiencia cardíaca te da una ascitis que va ascendiendo, ¿no? Insuficiencia cardíaca es ascitis, un edema de miembros inferiores, ascitis, puede llegar hasta derrame pleural, pero rara vez te compromete enzima, a diferencia del nefrótico que te hincha todo, ¿no? El corazón no, el corazón ves una anasarca por corazón, lo ves hinchado entre piernas y de repente abdomen y cara normal. En el hígado, cuando es ascitis, edema por problema hepático, las piernas son delgaditas, finitas, no tiene edema de piernas, pero sí tiene un gran abdomen. ¿Cuáles son los criterios de Child para ver las reservas de función hepática? En base a los exámenes de laboratorio, bilirrubinas, albúmina, ver si tiene ascitis, ver si hay encefalopatía y el estado de nutrición. Esto se utiliza más que nada para poner en la tabla de espera del trasplante hepático, según su nivel de Child. Los que tienen criterio Child A, los primeros, son de buen pronóstico, mientras más los Child C son de mal pronóstico. Obviamente, tú según la necesidad del paciente y su origen, y un esquema de puntuación, lo vas poniendo en la lista de espera. Acá en el Perú hacen trasplante hepático en el Almenara y el Revelati. Almenara mucho más, el Revelati casi muy poco, pero son las dos instituciones que hacen trasplante. Acá tenemos un caso clínico. Este es un paciente, un caso como normalmente van a aparecer, ¿ya? Este es un paciente varón, 58 años. ¿Interesa que sea el sexo? Estamos hablando de hígado en general, ¿ya? ¿Interesa que sea el sexo? ¿Sí? ¿No? ¿Por qué? Ya. Interesa sí, varón. Usualmente el varón está más asociado al alcoholismo. No necesariamente, pero hay mayor asociación al alcoholismo. 58 años, viendo la edad, ingresa a emergencia del hospital por presentar hace 6 horas melena. Melena, ese sangrado rectal, que es pastoso, negro y oloroso. Esas 3 cosas. Pastoso, negro y oloroso. Si no es pastoso, si no es negro, es otra cosa. Melena es. Y simplemente te traduce que es sangre que se ha mezclado con ácido clorhídrico, gástrico, y ha dado esto. Hemorragia digestiva alta nomás se puede decir. No se puede establecer el nivel, pero sí que es alto. Y hace 1 hora hematemesis. Empezó a vomitar sangre, ¿no? Sangre rojo vivo. De aproximadamente 4 tazas en forma abrupta, con sudoración y pérdida del conocimiento post-sangrado. Este paciente, hombre de 58 años, ha hecho su melena y ha vomitado sangre, ¿no? La esposa le refiere que estuvo tomando licor 2 días seguidos y además nota un aumento del volumen abdominal atribuyéndolo a gordura. Ya están viendo, ¿no? Un hombre, 58 años, que toma alcohol 2 días seguidos, todavía no sabemos qué tipo de alcohol es, y que de un momento a otro se engordó. ¿Qué están pensando ahí? En la psiquis, ¿no? Durante la emergencia se le proporciona auxilio inmediato con restitución de funciones vitales e intubación. Obviamente acá el problema es la hemorragia que está teniendo, ¿no? Entonces, ante esta hemorragia se proporciona la restitución de fluidos, de funciones vitales, fluidos esencialmente, y se va a ver qué cosa tiene el paciente. ¿Qué estamos pensando que tiene? ¿Por qué ha sangrado? Por varices esofágicas. ¿Por qué está hinchado y gordo? Por la ascitis. ¿Y de qué enfermedad estamos hablando si estamos diciendo que toma alcohol? De una cirrosis, ¿no? Ahora, al examen o antecedentes. ¿Serían los antecedentes importantes? ¿Sí? Refiere antecedentes de que un familiar cercano falleció por un cáncer de hígado. Puede ser que venga de un área endémica donde hepatitis viral B existiera endémicamente acá ahí. En la cuenca del Amazonas hay bastante hepatitis B. Entonces pudiéramos pensar que es una cirrosis, sí, pero no alcohólica necesariamente. Puede ser también por la hepatitis C, ¿no? La hepatitis B.
Ingiere alcohol desde hace aproximadamente 30 años, bueno, ahí ya queda claro que es de alcohol, ¿no? Todos los días 3 a 4 botellas y lo cambió últimamente de pisco a cañazo. ¿Ven el grado de destilación, cómo cambia? El paciente está en mal estado general, está intubado, empiezan a examinar al paciente, ¿no? Coma superficial, moviliza extremidades a estímulo doloroso. ¿Qué pueden suponer acá? ¿No? Un coma superficial, aletargado, lento, que pueda tener cierto grado de encefalopatía, escleras con un leve tinte ictérico, estamos pensando ya en ictericia, ¿no? Funciones vitales casi normales, un poquito taquipnia, ¿no? Un aumento de la frecuencia respiratoria, corazón normal, no hay mayor cosa. En la base izquierda del pulmón hay un poco de líquido, crepitantes. En el abdomen sí lo encuentran distendido. Encuentran esta circulación venosa superficial y periumbilical. ¿Debido a qué unión de qué? Umbilical, umbilical. De las epigástricas que vienen de la ilíaca, ¿ya? De las venas epigástricas que se tratan de unir a las venas umbilicales que se van a la porta izquierda, ¿no? Disminución del vello pubiano porque hay un aumento de la parte de hormonas, no doloroso, no visceromegalia, el hígado tiende a ser más chiquito. ¿Por qué? Porque es un hígado cirrótico. El vaso sí tiende a ser más grande, pero dice no visceromegalia. Y hay presencia de matidez, es decir, hay ascitis, ya encuentran ascitis, signo de la oleada positivo, ¿no? A los exámenes vemos el paciente anémico, 7.5, 18.000 leucos, o sea, una leucocitosis, y tenemos bilirrubinas elevadas, podemos estar hablando de algún tipo de colangitis. Vemos que hay desviación izquierda, la glucosa 95, o sea, no hay cuadros de hipoglicemia, no debe ser una insuficiencia hepática marcada. Bilirrubin, creatinina ligeramente elevado, puede ser también por la deshidratación que tenga. La fosfatasa alcalina, miren, 180, TGP, TGO elevados. Las proteínas acá, albúmina 2.1 y globulina 3.1, hay una inversión. El tiempo de protrombina alargado, o sea, todos los criterios del laboratorio de la parte de un hepatograma están alterados. Ecográficamente hay líquido libre, lo que ya se sabía a nivel de la palpación. Hígado ecográficamente también ven el hígado con pequeños nódulos en su interior, vaso levemente aumentado de tamaño, vías biliares intra y extrahepáticas normales, es decir, no es un poshepático. Y a la endoscopía, le hicieron endoscopía, encuentran 4 cordones varicosos de gran volumen. O sea, tiene sus varices esofágicas, tortuosos, azulados y con signos de color rojo. Uno de ellos con un sangrado activo a chorro, por lo que aplican monoetanolamina. Es decir, es un paciente que debuta con una hemorragia digestiva. Nunca ha ido al hospital, ese es el típico paciente. Nunca va al hospital y de un momento a otro llega por hemorragia digestiva, ¿no? Y esa es la descripción que hace el Netter de ese mismo paciente. Paciente que no tiene, es un edema mínimo de las partes inferiores, sin embargo tiene un gran abdomen. Un hígado es más pequeño que este, un vaso sí un poquito más grande, nodular, ¿ya? Se ven la cabeza de medusa a nivel abdominal, se ve la cabeza, se ve al paciente aletargado, se le ven las mucosas ictérico, se le puede ver en las palmas también la ictericia. Si uno le hace exámenes ya pues encuentra la anemia, la plaquetopenia por el secuestro a nivel esplénico, y este es el típico paciente hepático que normalmente pueden ver. Bueno, y acá terminamos.